Vamos a empezar con este tema. En realidad es la tercera sesión perdón, es la quinta sesión con la tercera parte. Empezamos desde el jueves pasado, estamos antes de vacaciones y empezamos a ver cómo vimos sobre el duopolio lineal, ¿no? Repito, este es muy rápido porque ya lo vimos. Hay una forma de identificar la localización óptima. La cobertura de mercado tiene que ver mucho con lo que ya habíamos visto, como el modelo de Hotelling nos lo explica, que cuando hay un solo competidor hay un monopolio en el área geográfica de mercado y en ese sentido hay una cobertura amplia, que era la primera situación que veíamos en pantalla, un heladero en toda la playa. La segunda situación hay competencia, entonces se dividen, no necesariamente de manera homogénea, el espacio de mercado, la ubicación, sino que va habiendo más apropiación por parte de alguno de los comerciantes y eso determina mucho la cobertura de mercado hasta que terminan por aglomerarse, ¿no? Hay varias combinaciones, cientos de combinaciones, pero finalmente la óptima es la aglomeración porque ambos compiten ya no por distancia o por costo de transporte de los clientes o de los proveedores, sino más bien compiten por las coberturas de mercado. Y así pasamos a la siguiente sesión, que es lo que estuvimos viendo ayer. Enfatizamos otros temas de localización, que son los temas de localización respecto a ciertas preguntas. Dijimos, ¿qué criterios debe considerar para la selección de una ubicación de una empresa? Depende, ¿no? Decíamos, de qué criterios puedo tener. Decían sus compañeros, debe ser por la cercanía a los proveedores, ¿no? Pues debe ser por la cercanía a los clientes. Pues depende del giro del negocio. También los factores que inciden en la definición del tamaño, pues tiene que ver con el tamaño del mercado. ¿Cómo lograr una distribución que facilite el flujo de materiales? Pues tiene que ver con la cadena de suministros. Vimos cómo es importante ver cómo podemos vincular la distribución, el flujo de materiales, de materias primas o de insumos, para que podamos cumplir con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento social, y qué tipo de restricciones y problemáticas ambientales tiene el giro, cómo determinar la conveniencia de comprar o rentar las instalaciones. Todo eso es lo que va definiendo dónde ubicarse. Hoy vamos a ver la definición del tamaño de la planta, lo anterior ya lo vimos. Hoy vamos a ver cómo se define el tamaño de la planta y adelantamos un poco. Dijimos que existen 3 pasos para delimitar el tamaño de la planta. En su localización es importante que podamos identificar el tamaño de la planta en respecto a 3 pasos. Y esta elección es por región o por área geográfica en general, donde debe localizarse. Y el primer paso tiene 5 factores. El primero es la proximidad al mercado. Es decir, elijo dónde localizar mi negocio, mi planta, mi emprendimiento social, de acuerdo a mi cercanía con mis clientes. Y esa consideración ubica a clientes potenciales y clientes efectivos, así como los canales de distribución, es decir, no solamente porque estoy cerquita, sino porque también tengo formas de acceder a mejores y mayores canales de distribución. ¿Cuál puede ser un canal de distribución muy eficiente? Muchas farmacias, muchos negocios se ubican en las principales avenidas de las ciudades porque garantizan un canal de distribución, la cercanía, la proximidad a los centros de negocios, a los centros de trabajo, como las secretarías de gobierno, como algunas aglomeraciones de viviendas que permiten que haya centros comerciales, que haya farmacias, que haya tiendas de conveniencia, y siempre van a estar donde hay ese canal, esa vía que normalmente es una avenida, que tal vez es la cercanía con proveedores, con estos nuevos proveedores intermediarios que son Uber Eats, que son las empresas de distribución que también tengan acceso a ellas. Son formas de poder disminuir los costos. Esta proximidad al mercado es el primer factor del primer paso de la localización de la planta. Proximidad al mercado.
El segundo es proximidad a los proveedores. El segundo factor del primer paso de la definición del tamaño de la planta es la proximidad a los proveedores de insumos, no solo hacia los clientes, sino también a los que me van a dar la materia prima, los factores de la producción, herramienta, maquinaria y equipo para el proceso de producción, y debe estarse ubicando a este negocio, esta empresa o este negocio, a esta fábrica, cerca de ellos para disminuir los costos y los tiempos de entrega, los fletes y los costos menores en tiempo y en movilidad, en costo de transporte. Entonces, esta proximidad a proveedores es el segundo factor. El tercer factor son lo que ya mencionaba un poco, pero más enfáticamente, las vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte. No solo me refiero a lo local, a lo urbano, sino también a las grandes carreteras, la localización de una gasolinería en una autopista, en una carretera, es muy importante. Por ejemplo, la carretera Veracruz-Tuxpan, que es nueva, no cuenta con carretera, no, perdón, la nueva carretera no cuenta con gasolinería, y en realidad son como 200 kilómetros, 180 kilómetros que no tiene una gasolinería en las mediaciones. Ahí es un lugar estratégico. Yo creo que ya vi varios inicios de desarrollo, increíble que se hayan tardado tanto, pero la localización en esa zona es una zona estratégica, porque no solo se requiere el abasto de gasolina. Ustedes saben que las gasolinerías están vinculadas al servicio sanitario, pero también a las tiendas minoristas, a las tiendas de conveniencia y a incluso artesanías y a zonas de comida, para que los viajantes puedan ubicarse, comercializar comprar en esos comercios. Y bueno, ese tipo de vías de comunicación generan también espacios de negocio muy importante. Entonces, el tercer factor de la definición de tamaño de la planta en el primer paso es las vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte. También grandes empresas o medianas empresas, emprendimientos, también pueden ser emprendimientos sociales grandes, se localizan cerca de carreteras, de vías de distribución, para sacar sus productos, sus agroproductos, su manufactura, sus productos artesanales. Tienen que haber canales de distribución, no solo transportes, sino vías como el tren, como el aeropuerto, como el barco. Son lugares estratégicos para poderse ubicar y poder distribuir a los mercados internacionales o nacionales o regionales. Las vías de comunicación y la disponibilidad de medios de transporte es un tercer factor del primer paso de la definición del tamaño de la planta. También está el cuarto y quinto último pasos son para esta definición del tamaño de la planta. En el primer paso es el acceso a servicios públicos y privados, como son la luz, el drenaje, el agua, el combustible. Si ustedes están asesorando a una cadena, a una empresa o un emprendimiento cooperativo de lavanderías de ropa, por ejemplo, o lavanderías de autos, requieren un alto consumo de agua y se recomienda una reutilización, limpiar el agua y reutilizarla para estos procesos. Entonces tiene que haber cierta disponibilidad de agua, de drenaje y de energía para poder, como la electricidad, como para poder dar el servicio para estos emprendimientos. También normalmente el agua va a ser un factor, la electricidad es un factor, y la posibilidad de drenaje. El drenaje industrial, cuando se utilizan químicos y productos industriales, también requiere de ciertos tratamientos y ciertas condiciones para que la empresa o el negocio se pueda instalar. Y eso es fundamental para que un emprendimiento social o un emprendimiento de todo tipo pueda tener acceso a los suministros básicos para la producción, la distribución o el consumo. Entonces, el cuarto factor son los servicios públicos y privados, básicos y complementarios. El Internet es un servicio privado importante para la mayoría de los negocios y empresas, por ejemplo. El quinto y último factor del primer paso de la definición de la planta son las condiciones climatológicas favorables. Y principalmente las micro y pequeñas empresas tienen una gran dependencia
de no solo los costos de energía y la distribución de energía, sino de que sean constantes. Hay lugares donde el suministro por condiciones climatológicas no son favorables. En climas demasiado cálidos, algunos productos se fermentan de manera más rápida, su fecha de caducidad es más corta, porque las condiciones de calor hacen que, o los costos que implica tener productos o fabricar productos en condiciones de extremo calor son más complicadas. O las cooperativas que productores agroindustriales o agroforestales, por ejemplo, en épocas de sequía o en épocas de heladas, de frío intenso, de calor intenso, las condiciones para estos emprendimientos agroempresariales no son óptimas. También eso puede generar merma y muchas pérdidas. Ustedes como profesionistas de la gestión de negocios tienen que saber que las condiciones climáticas también tienen que ser favorables para que los emprendimientos sociales puedan instalarse o desarrollarse de manera óptima. Entonces, dimos el primer paso para definir el tamaño de la planta. Repasemos rápidamente. El primer paso es proximidad al mercado, proximidad a los proveedores, vías de comunicación, servicios públicos y privados básicos y condiciones climatológicas favorables. Esos son los 5 factores del primer paso de la definición del tamaño de la planta. El segundo paso tiene que ver con la elección de una comunidad en particular. Y esto tiene que ver con mano de obra adecuada en cantidad y en especialidad, es decir, no solo el montón, sino que sepan hacerlo. Nosotros hemos hablado en el curso de emprendimiento social, hemos hablado mucho de economías de aglomeración, como el pueblo de zapateros de Naulinco. Por ejemplo, en ese pueblo de zapateros de Naulinco hay un conocimiento socializado, la producción de zapatos. Casi todas las personas que nacen y crecen en Naulinco o que se desarrollan en esa localidad saben hacer todo o parte de la producción del calzado. Saben entintar, saben manejar la piel, saben encurtirla, saben tratarla, adelgazarla, estirarla, fabricarla, hacer un zapato. Este conocimiento le da cierta ventaja sobre otras comunidades porque ya no hay que invertir en capacitación de la mano de obra. Hay lugares donde el conocimiento está socializado y la mano de obra resulta muy adecuada, no solo en cantidad, sino también en el conocimiento que tiene, ese conocimiento humano que permite tener un capital social o capital humano, también se les llama. No me encanta ese término porque es muy mercantilista, pero en realidad hay un conocimiento social. Y los emprendimientos sociales se basan mucho en ese conocimiento social. Pueblos, localidades, colonias dentro de las ciudades. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, existe una colonia que se llama 5 de Mayo, que la gente sabe mucho de alfarería y saben mucho y producen y venden cerámicas y algunos otros productos horneados de cerámica, que toda la colonia se dedica a ese sector. La gente sabe en esa parte de la ciudad fabricar un horno y poner a andar una alfarería interesante. Hay conocimiento para invertir en lugares estratégicos. La mano de obra puede ser estratégica para poder atraer a una empresa, a un negocio, a hacer un emprendimiento social en estos lugares donde la mano de obra conoce sobre la producción. El segundo factor del segundo paso es que el tema salarial sea competitivo. No quiere decir que tengan que ser salarios bajos o castigados. En los emprendimientos sociales optamos más por buenos salarios para que los trabajadores tengan buenos niveles de vida, buena calidad, buen compromiso con la empresa. De hecho, grandes empresas transnacionales también lo hacen, no solo las empresas sociales, sino las empresas de otros países que invierten en países como México, tienden a pagar salarios sobre el mínimo y a dar algunas prestaciones favorables para los trabajadores. Entonces, el tema salarial es importante. No lo pensemos como sueldos bajos, sino
que sueldos sean competitivos para que se pueda pagar de manera justa la actividad que se desempeña y aprovechar diferencias respecto al salario de otras empresas en estas localidades. Pensemos, por ejemplo, en la economía de aglomeración, donde hay muchos emprendimientos industriales, empresariales, incluso sociales, como es Alto Tonga, aquí en el estado de Veracruz, donde hay maquiladoras de ropa. Las empresas que pagan mejor salario atraen a mayor número de trabajadores y las que tienen mejores prestaciones y tratan de mejor manera a sus trabajadores que saben, porque ese pueblo, esa economía de aglomeración en Alto Tonga, sabe producir, sabe con gran calidad y con gran cantidad producir estos, ¿cómo se llama? Esta maquila de ropa. Lo mismo sucede en las maquiladoras del norte del país, lo mismo sucede en la zona de Cuautla, en Morelos, que hay gran número de maquiladoras de ropa que trabajan para las grandes compañías. Y bueno, puede haber emprendimientos sociales de maquiladores, de cooperativistas que se unen para poderle dar servicio a una empresa transnacional esa conjunción entre el cooperativismo y la economía de mercado fuerte no está mal vista. Puede ser muy buena para ambos mundos, el emprendimiento social y el emprendimiento de la economía neoliberal dura. Pueden cooperar en ciertos casos sin destruirse mutuamente y pueden ser relacionados principalmente al tema salarial para que sea justo y para que sea equitativo para las dos partes. El tercer factor del segundo paso de la definición del tamaño de la planta son las cargas fiscales. También para localizar un negocio, una actividad empresarial, un emprendimiento social de mediano o gran tamaño, las zonas de exención o de excepción donde no se tienen cargas fiscales muy altas, como parques industriales, como zonas fronterizas, como zonas como el duty free en los aeropuertos y las zonas de embarque de barcos y puertos, aeropuertos. Esos lugares son también estratégicos para colocar algún emprendimiento. Es común, por ejemplo, que en los aeropuertos haya emprendimientos sociales cooperativistas que venden artesanías y que cientos de artesanos de diferentes latitudes colocan ahí sus productos a precio justo y son exentos de cualquier carga tributaria o mínima. Y de esa manera también colocarse en estos lugares sin carga fiscal es muy estratégico para la localización de algunos negocios. Un cuarto factor del segundo paso tiene que ver con las condiciones de vida de la comunidad. Es decir, hay emprendimientos de gran tamaño, pueden ser emprendimientos sociales o emprendimientos tradicionales de la economía dura. Puede haber ambos, y en ambos casos se requiere que donde se está desarrollando el negocio, la actividad empresarial, pues los trabajadores, los directivos, los obreros, todos los que trabajan en este emprendimiento tengan acceso a buenas escuelas, buenos hospitales, mercados. La religión es un tema interesante y a veces muy importante para que una persona decida ir a trabajar con nosotros o venir a trabajar con nosotros y que sea un gran elemento que nos pueda aportar o varios o cientos de elementos que puedan trabajar con nosotros, que encuentren que la empresa o el negocio esté en un área donde se cuenta con excelentes servicios educativos, servicios hospitalarios, mercados, iglesias y otros que favorecen no solo a la empresa, sino el modo de vida de los trabajadores, de los propios dueños, de los cooperativistas, haya condiciones favorables de vida en comunidad para que podamos localizar la planta, el negocio, el corporativo, el emprendimiento social del que estemos trabajando. Este cuarto factor es muy importante y no siempre se tiene en cuenta a la hora de echar a andar un negocio, ¿no? Entonces, repasando rápidamente el segundo paso, tiene que ver con una mano de obra capacitada,
El segundo paso tiene que ver con una escala de salarios competitiva, con la exención fiscal y con condiciones de vida comunitarias favorables, ¿no? Entonces, este es un segundo paso para poder localizar la planta. El primero tiene que ver con 5 factores, el segundo paso tiene que ver con 4 factores, y el tercer y último paso tiene que ver con ubicar o seleccionar un terreno, un espacio, un área geográfica en particular, donde se consideran los siguientes factores: ubicación, que ya lo hemos mencionado bastante; extensión, el tamaño; topografía, que las condiciones topográficas, no solo las climatológicas, sean importantes; la posibilidad de ampliación, porque a veces se requerirá tener una visión de largo plazo, si es que vamos a necesitar mayor cobertura, mayor espacio para trabajar; los requisitos legales, que cumplamos con ellos y que no generemos conflicto en el entorno, que no tengamos molestia a terceros, ¿no? Si nuestro emprendimiento social genera contaminantes, ruido, smog, material particulado en el ambiente, pues lo sabemos que como ese emprendimiento social va a mitigar este daño, pero no necesariamente lo mitiga al 100%. A veces se mitiga un porcentaje menor, y eso también causa molestias. El ruido, por más que hagamos menos ruido, la producción, la transformación genera molestia, o el solo hecho que no generamos contaminantes, no generamos ruido, no generamos smog, pero el hecho de que estemos pasando nuestros equipos, nuestra maquinaria, nuestros equipos de transporte de manera continua por las calles de algún espacio, puede generar conflicto con los ciudadanos, y eso hay que tenerlo con mucho cuidado a la hora de localizar la empresa. La localización tradicional de las empresas tiene que ver mucho con su giro, y bueno, se realiza en las principales ciudades, las zonas urbanas del país, generalmente las grandes ciudades como el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Puebla o Veracruz, que son las ciudades de tamaño medio. Las primeras, la megalópolis, que es Distrito Federal, es una megalópolis; Monterrey y Guadalajara son metrópolis; Puebla y Veracruz son ciudades medias o intermedias que tienen gran tamaño, gran población, y casi tienen un mayor posibilidad de éxito, también mayor competencia por la cantidad de población que tienen, servicios y todo lo que hemos mencionado en la definición del tamaño de la planta. Estas ciudades lo tienen cubierto. Ahora solo hay que saberlo localizar. Sin embargo, hay muchos competidores, y también eso es una cuestión que hay que entender mucho ustedes. Este tercer paso no solo tiene que ver con que se den las condiciones que les mencionaba, sino que también tiene que haber algunas infraestructuras auxiliares, ustedes decidirán o orientarán a un negocio a que se localice en algún lugar porque hay acceso o no pasa por ahí un gasoducto. Puede ser que lo tenga o no lo tenga, de acuerdo al giro del negocio. Siempre va a ser importante que se tengan bien localizada y se tenga un trato cercano con los bomberos, con la seguridad pública, que se tenga buena telefonía, acceso a la energía eléctrica, al agua, buenas vías de acceso, drenaje, combustibles para poder abastecer nuestros negocios, seguridad, no solo la seguridad pública, sino también la seguridad social, y recolección de residuos sólidos. Entonces, este tercer paso tiene que ver también con el acceso no solo a lo básico, que ya lo habíamos mencionado, sino que no tengamos problemas con los conductos, con tuberías, que podamos tener acceso a los bomberos por cualquier cosa que se pueda. Eso también define y ayuda mucho a seleccionar un espacio de negocio. Cuando ustedes estén asesorando a un negocio, esta es una checklist, y decirle: mira, tú estás aquí porque estás cerca de tu abasto de gas, de energía eléctrica, o no tienes problema porque por aquí pase algún ducto o algo. Estás cerca de los bomberos, tienes seguridad pública, seguridad privada, tienes teléfono, electricidad, etcétera. Esto se vuelve una checklist para localizar un negocio, orientarlo para que se pueda localizar. Cuando una empresa inicia sus operaciones o va a reubicarse,
porque notó o porque resintió mucho la falta el problema con alguno de los factores que hemos dicho, este, se van haciendo la elección no solo de la localización, sino del tamaño del negocio. Y esta definición de espacio requiere considerar posibilidades de un crecimiento de largo, mediano o largo plazo, pero también para expandir el equipo, el mobiliario, las áreas de patio de maniobras, de almacenamiento, etcétera. Y estos son algunos elementos a considerar. Por ahí hay una mano alzada, mi querido Emanuel. Hola, buenos días. Yo tengo una consulta respecto del punto anterior, o sea, los pasos, observamos que sí, en efecto, pues nos ayuda, digamos, aquí, pues que si está cerca del gasoducto, bomberos, bla, 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 ¿no? Pero, ¿cómo ponderamos esas, pues esas características de la planta, ¿no? O sea, digamos, en el paso 1, ¿cómo le vamos a dar más peso a un rubro que a otro? Digamos, es mejor tener agua, obviamente depende del giro, ¿no? Pero es mejor vías de acceso que cercanía con los proveedores. O sea, ¿cómo se pondera ahí? Hay alguna fórmula, alguna, digamos, pues no sé, un algo para, para ponderarlo, o nada más es con base en la experiencia y bueno, pues ahí ya, pues regándola o... Sí, mi querido Manuel. Mira, hay una palabrita, el de acuerdo al giro del negocio. Por ejemplo, nosotros estamos asesorando a un emprendimiento social cooperativista de lavanderías. Es el que mencionamos hace rato, es el primero que me vino a la mente hace rato. Y imagina por un momento que vamos a tener un cooperativismo de lavanderías de ropa. Habremos varias, organizamos varias, y para ellas necesitaríamos un abasto constante de agua, una forma de almacenamiento en la época de tandeos que ahora están tan recurrentes en esta época del año. Imagina que necesitamos eso. Entonces, el porcentaje de influencia que tendría el agua en esta lista es mucho mayor que el de todos los demás, junto con la energía eléctrica, ¿no? Agua y energía eléctrica son los determinantes de un giro como una lavandería. En un giro como un grupo, una cooperativa, un grupo de tortillerías, por ejemplo, sería parecido porque requieren también bastante abasto de agua si nixtamalizan el maíz para hacerlo tortillas, y ser una cooperativa con un giro orgánico sobre la producción de tortillas y tener mejor sabor y mejor calidad. El agua y la electricidad serían dos elementos fundamentales, y las vías de acceso serían también muy importantes. En la lavandería no sería tan importante la vía de acceso porque las personas requieren, por ejemplo, también, es interesante, pero las lavanderías que están ubicadas en las calles menos principales tienden a ser atractivas para la gente de la colonia, ¿no? Porque es menos evidente que llevo mi ropa a la lavandería, y es curioso, pero funciona. Entonces, hay ciertos factores que el propio giro de negocio te va diciendo que es más importante. Si, por ejemplo, tenemos una cooperativa que beneficia café, que beneficia aves, por ejemplo, pollos, hace pollos asados, que hay muchos en México, gusto por el gusto del pollo asado, y hay un emprendimiento social de cooperativistas de este giro. Seguramente necesitarán mucho acceso al gas, tener un buen abasto, y tendrá que estar en una vía grande donde puedan entrar las pipas de gas a abastecer, y que pueda yo acceder al gas o al carbón o a la madera como forma de abasto. Entonces, seguramente estar en una vía de acceso grande o principal para poder vender cercanía a los clientes y para poder abastecerse, porque los insumos que utiliza requieren de abasto de gran volumen, de camiones
o de abasto de este tipo. Entonces, hay que imaginar el negocio, observarlo, hay que caminar, de verdad. Un asesor como ustedes, un gestor de negocios como ustedes, camina desde la central de bomberos hasta el negocio, hasta el área, camina, conduce, me refiero también, cuánto tiempo tarda en hora pico en llegar si nuestro negocio tiene alta riesgo, pues invierte en cercanía a los bomberos o invierte en tener su propio, a sus empleados capacitados para contener, por lo mientras en lo que llegan los bomberos, el negocio. De esa manera es muy importante cómo se va controlando. No sé si más o menos me explico, Emanuel. Sí, pues a final de cuentas ahora sí que hay que irle midiendo el agua a los camotes para ver qué son las necesidades que tiene el giro que nosotros estamos asesorando o estamos consultando, ¿no? Si necesitamos que sea más, que necesite, por ejemplo, vías de acceso, por ejemplo, me imagino pues Amazon, que no es un emprendimiento social, por supuesto, ¿no? Pero necesita tener, pues, estas vías de acceso, pues, muy rápido, digamos, en las bodegas aquí en Jalapa, que puedan salir para todos lados, incluso en la Ciudad de México. Entonces, eso hace que va dependiendo que nosotros veamos qué necesidad tiene ese giro o ese emprendimiento social para ubicarlo en un lugar definido, ¿cierto? Correcto, correcto. Si tomáramos esta lista que tenemos en pantalla, gaseoducto, bomberos, y dijéramos que el giro del negocio, no todas todas estas valdrían 100% en una checklist, pero algunas no todas valdrían, si son 2, 4, 6, 8, 10, 11, si fueran 10% cada una, son 10 porque hay una que se repite. Si estas 10 tuvieran un valor de 10%, no sería apropiado. De acuerdo al giro de negocio, tal vez algunas tienen el 1 o 2% y otras tienen 20 o 15 o 11% de necesidad. Entonces vamos palomeando y hacemos comparar lugares donde podríamos instalar el negocio y nos darían diferentes combinaciones porcentuales. No sé si me explico. Y de esa manera poder decir, bueno, esta localización es más óptima, en teoría. Ya a la hora de verlo en la realidad puede diferir, pero tendría menos grados de error. Si tomáramos a 10% cada uno de estos factores, a 2, 3%, de acuerdo al giro del negocio, por ejemplo, si es un call center, el tema de telefonía tendría como un 50% y los demás podrían tener 5%. Y eso determinaría mucho el giro del negocio. Entonces, para localizar el negocio, lo negociamos con nuestros clientes y les decimos, esta es nuestra checklist y les tenemos estas 5 opciones para compra o para renta o para ambas, para que ustedes puedan localizar su negocio. ¿Sí me explico? Sí, tal cual. Bueno, entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto. El tamaño de la planta debe facilitar el futuro crecimiento de las operaciones y va haciendo posible una adecuada ubicación de la maquinaria, del flujo eficiente de la materia prima, cómo se recibe, cómo se produce dentro de la planta, cómo se almacena, cómo se manda a distribución. Eso también es parte o correlacionada con la ubicación y bueno, tiene que ver con algunos puntos que hay que tomar en cuenta para el diseño. Por ejemplo, el tipo de maquinaria y equipo que vamos a usar. Si solo son computadoras, tal vez la disposición de acuerdo a la forma tradicional de como los centros de cómputo de las universidades, que están todos como en una línea de producción o como Google no trabaja así, Amazon ya no trabaja así, son lugares más lúdicos, pero bueno, la disposición de los equipos y de las personas depende del criterio de cada una de las empresas mientras sea óptimo. El proceso o el volumen de operaciones que se realizan también da mucha cuenta de cómo nos acomodamos y la manipulación de materiales, si son peligrosos o son voluminosos, eso también determina mucho cómo vamos a instalar y cómo vamos a localizar nuestros productos dentro y fuera del negocio. Y las salidas y accesos son temas
los 4 temas más importantes o primeros a considerar. Los pasillos y las áreas de circulación también, cómo vamos a mover a las personas y a los productos y a los servicios y al equipo. La ventilación y aire acondicionado suele ser un tema que no se toma muy en cuenta, como la protección contra incendios, el ruido y la vibración. La vibración, cuando tenemos equipos de gran peso, luego no consideramos el daño infraestructural que pueden causar a ciertos lugares. Hay que ver mucho el tema de la vibración de los equipos. No me refiero solamente a grandes equipos. Las empresas de paleterías, de hielo, las mismas tortilladoras tienen grandes volúmenes de vibración y tienden a dañar la infraestructura. Así que hay que cuidar mucho que se tenga una buena localización y una buena infraestructura dentro. Y bueno, que haya accesos de entrada y salida para el personal. Estos temas se tienen que ir puntualizando y se tienen que ir definiendo. Pero ya se nos está acabando el tiempo. No sé si tienen algún comentario o pregunta. No vamos a terminar otra vez. Yo quería hacerlo en 2 clases y se va a ir a 4. Este curso, este tema de instalación y servicios, pero ya tienen que ir pensando cómo van a presentar la definición del tamaño de la planta, si van a hacer por checklist, si van a hacer comentarios. Bueno, pues por ahí va. No sé si tengan algún comentario, pregunta o duda. No. No, de momento está bien, gracias. De momento no. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues eso sería todo por hoy. Nos vemos el jueves y terminamos ahora sí este tema, esta sesión número 5, que no podemos terminar. Tenemos 11 sesiones y apenas vamos en las 5. Tenemos que apresurar el paso. Les mando un gran abrazo, que tengan bonito día y ojalá que puedan ver la sesión. Hasta pronto y gracias. Hasta luego, Muchas gracias. Hasta luego. Bonito día.